Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Margarita, muchísimas gracias por su presencia. Van ya unos cuantos programas que hemos grabado sobre reinas de León. Ella es profesora de Historia Medieval en la Universidad de León. Lo digo porque hay gente nueva que se incorpora. Concejal del Ayuntamiento también de León, del Partido Popular. Y amiga nuestra, y cada vez con más oyentes, Vamos a ver, nos habíamos quedado en doña Sancha Raimúndez. Uh-huh. Casi nada, doña Sancha Raimúndez, la hija de la reina Urraca. Casi nada para usted y yo. Me encanta, don Javier. Me encanta porque estamos hablando de una de las mujeres, pues yo le diría que con más temple, mando en plaza de la historia del siglo XII europeo. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo pero habla hombre, de pero si habíamos quedado en que las reinas cristianas, por ser cristianas, eran tontas. Pero tontas perdidas, Sí, perdidas. ¿no? Bueno, pues cuente ahora lo de doña Sancha, que ya veremos lo que pasa. Venga. Otro ejemplo de tonta perdida. Pues doña Sancha es la hija de la reina Urraca. La reina Urraca es una ¿La reina de Zamora o la de León? La de León. La de León. ¿Has visto lo que he aprendido? Y además es hija de un Perdón, tipo importante. Es que le vamos a decir a los oyentes, es que hay un programa, digo para los que vayan para atrás, uno de doña Urraca de Zamora, que es la que ustedes habrán oído del cáliz, que se las trae, vean ese programa. Y otra, Urraca León, que tampoco está mal el programa. Seguimos. Pues de doña Urraca la leonesa, la reina, y del primer matrimonio de la misma, con un conde francés de la Casa de Borgoña, que es Raimundo de Borgoña. Para que nos hagamos idea, esto convierte a doña Sancha en sobrina del Papa Calixto. Es decir, ya de entrada, solamente por parentesco, podríamos decir que es un pedazo de personaje, ¿no? Además, es la única hermana de Alfonso VII. La reina Urraca y su primer marido tuvieron 2 hijos, Alfonso y Sancha. Los dos, además, hicieron piña. En este caso, igual que hay hermanos que se llaman fatal, en este caso son hermanos que se quieren con locura. Y podríamos decir que el uno sin el otro no pueden vivir. Bueno, hemos visto aquí algunos casos de que el hermano mata al hermano. Sí. No es que se lleve fatal, es que se asesinan. Se asesinan, en la mejor tradición. No, pues aquí se adoran. Aquí realmente es muy bonito porque Alfonso, que llega a ser rey en 1126, desde el primer minuto está acompañado de su hermana. Y fíjese que es curioso que cuando se casa con una catalana, con Berenguela de Barcelona, al lado de Berenguela, que es la reina, a continuación está doña Sancha. Entonces, la reina se tiene que acostumbrar a la presencia permanente de su cuñada como la máxima consejera del rey. Todas las decisiones de Alfonso VII, sabemos por las fuentes que todas, el 100%, las consultó no solo con su esposa, sino básicamente con su hermana. Y todas ellas fueron aciertos. Entonces, cuando hablamos de ese gran reinado, en este caso no es esa tontería que se dice detrás de un gran hombre, es una estupidez. Siempre es al lado de un gran hombre o de una gran mujer, hay un gran hombre o una gran mujer. Y en este caso es uno de los evidentes, ¿no? Nadie está detrás de, está siempre al lado. En el caso de Sancha, además, tenemos un dato muy interesante, y es que es la última gran señora del infantado. El infantado... Explique usted eso, que es muy interesante, lo dijo usted en un programa, pero ya casi se me ha olvidado. Pues es muy interesante, efectivamente, don Javier, porque es esa especie de señorío feudal que tenían las mujeres de la Casa Real Leonesa, que consistía en una serie de señoríos, monasterios, etcétera. La cabeza estaba en San Isidoro, que era el palacio, el centro espiritual del reino, y entonces a esas mujeres de estirpe real se les daban 2 opciones: permanecer solteras o profesar como monjas. Pueden elegir lo que quisieran. Pero en cualquier caso estaban consagradas a Dios en cierto sentido. Es más, de doña Sancha se dice que era la esposa de San Isidoro. Se la llama así. Pero se deja muy claro que no es monja, pero que sí que se consagra a San Isidoro. Es una especie como de laico especialmente vinculado, ¿no?, que podríamos llamar. Bueno, pues doña Sancha, siempre en la corte de su hermano el rey, participa de todas las decisiones. Estará presente, por ejemplo, en la coronación imperial de 1135. Yo le voy a contar una pequeña maldad, si me deja. Si solo es pequeña. Pequeña. Después de los asesinatos de hermanos y tal que ha contado usted aquí unas barbaridades. Cuando doña Sancha en 1135 asiste a la coronación de su hermano, como le decía, a mí me pasó una pequeña maldad con esto. Todo esto que le voy a contar aparece recogido con profusión en una magnífica crónica que se llama la Crónica del Emperador Alfonso. Es decir, se pueden deleitar leyéndolo cualquiera de nuestros oyentes. Y recoge cómo acudieron
todos los cristianos vasallos del rey de León a esa coronación. A mí se me ocurrió contar esto con ocasión de un momento en que yo di una charla en un territorio de Cataluña. A mí me han acogido generalmente muy bien en Cataluña, las cosas como son, y se lo agradezco y les quiero un montón. Pero también me tocó el otro lado de la historia. Y en una ocasión, pues sí que es verdad también que di una charla donde la mayoría de los que escuchaban no era precisamente pro esa historia común, sino todo lo que hemos vivido desafortunadamente en los últimos años. Y me dio tanta rabia que comencé la charla, que no tenía absolutamente nada que ver con eso, recordándoles que no había nada que a mí me enorgulleciera más que estar en los territorios de uno de los condes vasallos del rey de León. Y le recordé la coronación de 1135. Y recuerdo aquella sala que estaba abarrotada, donde de repente varias personas levantaron los brazos para aplaudir, y el silencio fue tan brutal que según los levantaron los bajaron. Y cuando acabé, recuerdo que se dirigió a mí en catalán un político, y supe perfectamente que no volvería a pisar ese lugar en mi vida. Es que tiene usted unas cosas. Pero lo que le dije, digo, no hay nada más hermoso que toda la historia que tenemos en común. ¿Para qué andas buscando diferencia? Si realmente la historia real es mucho más bonita. La verdad. Claro, y es precioso porque la emperatriz Totius Hispania fue una catalana. ¿Por qué no presumen de eso? Es Berenguela de Barcelona, la mujer de Alfonso VII, fue coronada emperatriz. Pues caramba, ¿qué más hay que decir que una emperatriz fue de origen barcelonés? Sí, entendámonos, ¿no? Sí. Bueno, pero parece que eso me molestaba. Bueno, pues en 1135 se produce esa coronación, y es una coronación a la que asiste el rey de Navarra, a la que asiste también el rey de Aragón y conde de Barcelona, y a la que asisten condes catalanes y condes de Occitania, es decir, del sur de Francia. Asiste también el conde de Tolosa, asiste también el señor de Portugal, y se arrodillan todos ellos ante el rey de León declarándose vasallos. Con lo cual, esto, usted que es leonés, vamos a sacar pecho delante de toda nuestra audiencia, y de repente visualice don Javier un mapa de la península ibérica y de Francia, y empiece a verlo usted prácticamente todo, vasallos de León. Vea usted un gran león rampante, todo desde Portugal hasta la zona del Loira. Nos hemos comido un tercio de Francia. Me encanta. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Incluidos, ¿no? Los Pirineos, que no nos separaban de Francia. Entonces nos unían. Además es muy curioso porque entre los vasallos, como les decía, pues está Alfonso de Tolosa, el conde de Tolosa, está el conde de Portugal, después rey de Portugal, Alfonso I, está el conde de Barcelona, que se arrodilla ante el rey de León, le besa el manto como emperador, y están una gran cantidad de personajes como también el rey de Navarra. Bien, es verdad que el rey de Navarra acabó siendo el yerno de nuestro Alfonso, es decir, había una relación de más de familia, y también es cierto que el conde de Barcelona y rey de Aragón era el hermano de la emperatriz. Y junto con ello muchos condes catalanes, que para que luego digan que no hay mezclas, aquí vinieron montones de familias de Urgel, de Gerona, de Balaguer, y por ejemplo en lo que es en la población de Valladolid hay un gran contingente de gente venida de Urgel. O sea, que había movilidad. Por supuestísimo. Yo a esta gente que tiene ese concepto de razas puras les recomendaría que se lo hicieran mirar, porque cualquier persona que tira... Claro, efectivamente, o sea, es que ese concepto no existe. Y si probablemente si nos hiciéramos todos el ADN nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? Con estas tonterías de la pureza racial que últimamente algunos manejan, ¿no? Que es fruto de la estupidez y de... Como dicen los libros sagrados, el número de los idiotas es infinito. Infinito. Efectivamente. Podemos decir que cada día hay uno más, pero en cualquier caso, evidentemente hubo catalanes en la corte de León y en Castilla, por supuesto, y hubo castellanos de Valladolid en la corte del conde de Urgel. Ahora que habla de corte, ¿cómo es una corte entonces? Pues mira, es maravillosa la pregunta porque también con esa especie de complejo absurdo que tenemos los españoles, parece que nos tienen que venir a dar lecciones desde fuera. Siempre que hablamos de grandes cortes europeas, pues uno piensa en Francia, uno piensa en Inglaterra, y bueno, pues la verdad es que en aquel momento nosotros éramos, podríamos decir que la quinta avenida de lo que era la crème de la crème del mundo medieval. Es decir, éramos los que poníamos las modas, los que íbamos a la vanguardia de los estilos, los que tirábamos del carro, éramos el reino. Pensemos en las dimensiones que he dicho y ahora comparemos con otros territorios. Con el que quiera, elija el reino que quiera. Si uno coge el reino de Inglaterra, dices, bueno, mira, por favor, o sea, os lleváis a matar con los escoceses, con Irlanda tenéis problemas, con Gales ni te cuento, que ni siquiera estaba conquistado en este momento. Si uno cruza a Francia, dice, bueno, mira, la autoridad del rey de Francia era la Ile de la France y poco más. Si uno va a Alemania, pues tiene todos los problemas también de los grandes señores feudales. Si uno va a Italia, exactamente igual. ¿Qué nos queda? El Imperio Bizantino y el Imperio Leones en este momento. Entonces,
coloquémonos. Es una corte donde no solamente sabemos, por ejemplo, que había trovadores, como el famoso Marcabrú, que es uno de los mejores trovadores de la Edad Media en este momento, donde el Camino de Santiago ejercía ese papel de arteria cultural, donde tenemos pues una apuesta decidida por el románico, ahora sí, donde podemos ver una auténtica obsesión de los reyes, por ejemplo, por Santiago de Compostela, que es esa especie de alma del reino, porque ellos son conscientes también del tesoro que supone tener el cuerpo del apóstol en territorio español y en territorio, en este caso, del Reino de León. Entonces hay una gran apuesta por construir una catedral románica que continuará en el tiempo y que después será sustituida, bueno, por la maravillosa que hoy conocemos, ¿no? En cualquier caso, Alfonso VII además tiene una corte de grandes nobles. Corte de grandes nobles venidos, como digo, desde Balaguer hasta Urgel, hasta la Cerdaña, Barcelona, por supuesto. Escoja usted de donde quiera del sur de Francia. También de vez en cuando venían navarros, porque no dejaban de ser yerno y suegro, Sí. y es una corte muy abierta, y portugueses, por supuesto, y donde también tenían cabida musulmanes, porque de hecho hay uno de los vasallos del rey Alfonso VII, que es el rey Saif al-Daula, que quiere decir la espada de la dinastía, o el llamado Zafadola, una vez que se castellaniza el nombre, que también se reconoce como vasallo del rey. Es decir, es un gran territorio que, digamos, tenía una cierta unidad en este momento. Bien, es verdad también que Alfonso VII cometió algunos errores, pero también es cierto que su política fue muy clara, muy evidente, muy unificadora y muy a la manera imperial. Ya. ¿Y la corte es fija, itinerante? Itinerante siempre, don Javier, itinerante. Explique usted eso porque eso nos choca hoy. Sí. Realmente cuando nos trasladamos a 1100, imagínese usted cómo conoce, cómo está... nosotros ahora estamos grabando en este territorio maravilloso de Santander. ¿Y cómo sabemos qué pasa en Granada? Pues coge el teléfono móvil y después el fin de semana, si te quieres ir a Londres, pues en nada. Como decía la abuela de un amigo, ya no hay distancias, lo que hay son taquillas. Si encuentras un billete barato, en 2 horas estás plantado allí, ya está. Pero en aquella época no lo había. No había. No. Entonces, ¿cómo puede uno conocer la realidad? Para llegar de Santander, ¿a dónde dice usted? Pongamos, hipotéticamente, a Granada. A Granada no porque era musulmana, pero pongamos a Cuenca. A Cuenca. Pongamos. Pues días. Hay que echarle días en Borrica, Bastantes. En caballería igual, sí. Y claro, si va el rey, tiene que llevar a los notarios, a unos cuantos obispos, los capellanes, las damas de la reina, la escolta real, es trasladar mucha gente. Por eso la corte había momentos en los que era itinerante. Pero también es verdad que había una capital y un palacio fijo, ¿no? Que era León. Y ahí es donde tenemos a nuestra Sancha y un papel fundamental, ahora ya separado un poco de la política. Ese papel protagonista va a seguir hasta el final de sus días, pero doña Sancha también tiene su propio protagonismo. Durante esos años son los años en los que se fundan las primeras órdenes militares en Oriente. Es el año en que la Orden de San Juan pues empieza a crecer, el hospital, el Santo Sepulcro, como también es conocido, donde comienza la Orden del Temple. Y fíjese otra cosa que a mí me encanta, vamos a volver a sacar pecho, caramba. Siempre dicen, bueno, es que la Orden del Temple cuando comienza en Francia y en Cataluña. No. La primera donación que existe a la Orden del Temple es en un territorio leonés. La segunda es en un territorio catalán, bien es verdad, pero la primera es en un territorio leonés. Y doña Sancha sabemos que tenía una extraordinaria relación tanto con el Santo Sepulcro como con la Orden del Temple. De hecho, la instalación de los templarios a lo largo y ancho del Camino de Santiago se va a dar en principio durante este reinado. Y además ocurre otra cosa muy interesante, y es que doña Sancha comienza a recibir reliquias venidas de Oriente, como por ejemplo reliquias de la cruz, y sabemos que se la traen templarios y hospitalarios. Por lo tanto, hay una apuesta muy decidida que es de ella. Interesante. No es de él, es de ella. Es de la reina. Alfonso VII además le da tratamiento de reina, con lo cual Leo tiene 2 reinas, la esposa del rey y la hermana del rey, volviendo a la mejor tradición nuestra, ¿no? La reina nunca se casa, no porque no le faltaran candidatos, que los tuvo, pero es una decisión voluntaria de ella. Y cuando le preguntan por qué no se casa, dice, porque yo ya estoy casada con Dios y soy la esposa de San Isidoro. Entonces no necesito ningún varón. Es muy curioso porque diciendo esto, sin embargo, ella no profesó como monja. Es muy curioso por qué no se dio ese paso. No hay una explicación tampoco lógica, porque de su devoción no quedan dudas. Es más, hay momentos en los que ella incluso tiene visiones que deja escritas, y en las que se le aparece San Isidoro, le transmite mensajes, es decir, es una mujer un poco precursoria. ¿Qué me dice? Sí, tuvo visiones de San Isidoro, y además recibió mensajes directamente del Todopoderoso. Entonces es
una mujer de una vida espiritual muy rica, Sí, muy desconocida. muy desconocida y que tiene mucho papel. Y como digo, con esa vinculación con Oriente, que yo creo que esa es un poco esa asignatura Sí, o sea, pendiente. a ella le debemos que lleguen aquí reliquias Sí, sí. De, Sí, sí. de Tierra Santa. Sí. El monasterio de la Santa Espina, por ejemplo, lo funda ella. Corona de las espinas de la corona de Cristo que le regalan las órdenes militares a ella. La vinculación con el temple es tremenda. De hecho, las primeras donaciones al temple la hace o bien ella o bien gente de su entorno, que así podríamos ver a la reina empujándole, ¿no? Y dona, Ya. y dona, y dona. Entonces, hay una relación muy estrecha con esas órdenes militares. Pero todavía hay más. Y fíjese que es muy interesante porque sabemos que esta reina, según nos indican las fuentes, llegó a viajar no solamente a Roma, sino que también viajó en peregrinación a Tierra Santa. ¿Qué me dice? Sí. Oiga, estábamos hablando antes de ir a Cuenca, nada más. Pues imagínese un viaje de 2 años. Claro, a Tierra Santa es un viaje de 2 años. Es un viaje de 2 años. Y sabemos que durante ese viaje, además, no solamente, como es lógico, pues sería Fue a recibida Tierra por el Papa. Santa ella. Sí. Y además hay unos años que tenemos en blanco, donde algunas fuentes afirman que fue a Tierra Santa, otras simplemente se callan. Pero sí que es cierto que a la vuelta de ese viaje o de esa ausencia de 2 años y medio, de repente empiezan a aparecer reliquias de Oriente. Y Claro, empieza esa relación dice, con las pero órdenes militares. ¿De dónde han venido? Pues Efectivamente. O sea, digamos que la respuesta lógica y evidente es ese bueno. viaje. Y a Roma también. Sí. Pasó. Hizo lo que se llama la vía francigena, que es la vía que atraviesa Italia, y después desde lo que es Brindisi o Lecce, cruza hacia lo que hoy en día es Grecia, por la zona de Igumenitsa, esa parte del Peloponeso, Imperio Bizantino. Ah, fue por tierra, no fue por el Mediterráneo. No, es mucho más seguro siempre ir por tierra. Y además no solo de ser más seguro, sino ¿Por que qué? hay, pues en primer lugar porque por mar los viajes eran muy complicados. Había habido muchos casos de flotas que desaparecían. Un rey de Inglaterra murió en un viaje en mar. Parte de su familia desapareció en un viaje en mar. Entonces los reyes suelen tener mucha precaución Hombre, claro. de utilizar los barcos para grandes travesías. Y aunque fuera más costoso, era mejor el viaje en lo que se pudiera. Era más costoso, pero más seguro por tierra. Exactamente, don Javier. Y además añada usted otra parada en el camino fundamental. ¿Quién se encuentra uno en ese camino? Pues un monasterio que se llama Claraval, donde hay un personajazo impresionante que se llama San Bernardo. Tuvo relación. Entonces, es muy curioso porque todo parece indicar, porque a continuación de esos años de ausencia, la Orden del Císter se introduce en la Corona de León. El primer lugar de la Orden del Císter es Fitero. Sí. Fitero hoy en día, evidentemente, ni es León ni es Castilla, usted lo sabe, es Navarra. Navarra, y está Navarra. Navarra en el límite con Soria. Eso casi. es. Y recibe el nombre de Fitero porque era el fito que separaba los dos reinos. Sí. Pero en ese momento es el fito de León, en los territorios castellanos, Sí. ¿no? Entonces, el primer monasterio que se dona a la Orden del Císter, que es la que apoya a San Bernardo, es Fitero. Y a partir de ahí tendremos Tiene una historia maravillosa, Fitero, espectacular. Exactamente, es un San Raimundo de Fitero, etcétera, quedaría hasta para otro programa, pero además imagínese usted cómo entra con fuerza a partir de Fitero, a partir de los territorios hoy navarros, la Orden del Císter bajo Alfonso VII y Doña Sancha. Y la gran protectora es Doña Sancha. Es decir, en ese viaje fue haciendo buenos amigos. Y tan buenos amigos, los templarios, los hospitalarios, el Papa y San Bernardo. O sea, yo creo que no le quedó palo por tocar realmente Sí. a Doña Sancha. Sí. Y cuando luego regresa, también junto con esas relaciones, pues se produce una serie de cambios muy, muy simbólicos. Y que también de nuevo nos remiten con ese mundo de lo que está pasando en el resto de Europa. Es decir, no estábamos tan marginados. Se nos ha vendido una historia de España muy marginada de lo que pasa en Europa y es mentira. Hombre, íbamos, además de Cuenca, nos íbamos de vez en cuando a Roma, a Tierra Santa. No, y además todo eso, si eso lo hace la reina, los nobles y tal lo están haciendo también, claro. O sea, Es que fíjese que este es el gran momento en que, por ejemplo, el conde Fernando de Traba vuelve otra vez a Oriente. Es el momento en que el conde Rodrigo de Lara dona a la Orden del Temple el castillo de Torrón de los Caballeros, que lo paga él. claro, y está todo conectado. Es un mundo, se nos ha venido, son mundos aislados, dice, de eso nada. Dice, son mundos aislados en la medida que los medios de comunicación te obligan a hacer el viaje en 2 años, pero vas. Exactamente. Y sobre todo los aprovechas mucho más. Porque imaginémonos, no es lo mismo ahora que coges un vuelo, pongamos con el AL, y en 4 horas estás en Tel Aviv, que no te cuesta nada más que dinero, que en aquel momento que era plantearte primero si ibas a volver.
No olvidemos que ibas a un territorio en guerra, donde la seguridad, en fin, de aquellas maneras, en un momento en que en Oriente ya está la época de Zengi, que es el gran líder antes de Saladino, y Nur el-Din, es un momento de grandes líderes musulmanes que están dispuestos a comerse vivos a los cristianos. O sea, no era una peregrinación como hoy en día, era una peregrinación donde arriesgabas la vida. Sí, sí. Donde podías volver o no. Y te encontrabas con San Bernardo en Claraval. Claro, y de paso dices, pero puedo hacer una parada turística. ¿Dónde está Claraval? Aquí. En Bueno, Bernardo, ven. 2 minutos para acabar con doña Sancha. Sí, pues en 2 minutos resumir que esta gran reina, en los últimos momentos de su vida, sobrevivió muy poquito a su hermano y fue testigo de otro, podríamos decir que desafuero, ¿no? Alfonso VII es el que va a marcar el renacimiento del Reino de Castilla y un poco le pone la puntilla al Reino de León. ¿Por qué? Él es imperator de todo ese gran territorio, él es rey de León, de Castilla, de Galicia, de tal. Uno ve la sucesión y dice, madre mía, modesto no era, ¿eh? O sea, porque pone títulos, vamos, le falta poner un pueblo. Pero cuando fallece, él tiene la idea, un poco a la manera de sus antepasados, de dividir los territorios. Yo creo que de nuevo, replicando ese modelo de Fernando I de acabar rápido con la reconquista, Sí. que yo creo que es lo que está en la cabeza del rey. Entonces, divide el reino, crea de nuevo Castilla. Castilla es un caso muy curioso. De condado pasó a reino en 1065. De reino volvió a ser condado en tiempos de Alfonso VI. Y de condado retornó a ser reino a la muerte de Alfonso VII. Y ya seguirá su historia como reino poderosísimo y además luego el gran aglutinador como corona de todo lo que es la historia de España en la Baja y posteriormente, ¿no? Edad Media. Cuando muere, crea el Reino de Castilla, el Reino de León sigue su camino y añadido, como una especie de la pastraña al Reino de León, deja el naciente Reino de Portugal. Si uno lo ve en un mapa, incluyendo Portugal, realmente la división es equilibrada. Sí. Pero si uno lo ve con las ambiciones del portugués, no es equilibrado. Porque Portugal se independiza de una manera muy inteligente, que es ofreciendo el vasallaje a Roma. ¿Qué mejor señor que Dios Todopoderoso? Claro. A través de su vicario en la tierra, que es el Papa. Claro. En ese momento se levantan el lazo feudal con León, Portugal se independiza y León de repente adelgaza entre Portugal y la corona de Castilla cada vez más potente. Y doña Sancha asistió a esa especie de punto y final. Yo me imagino que con pena. Entre otras razones porque el heredero de León, Fernando, era un hombre muy capaz. El heredero de Castilla era otro hombre muy capaz, que era el rey Sancho. Pero Sancho fallece, deja un niño de 1 año, que es Alfonso VIII, y ¿quién puede garantizar, en términos de la Edad Media, la supervivencia de un niño de 1 año? Doña Sancha estoy convencida que se murió en el año 59 pensando... Sí. Va a volver a haber otra guerra. Es decir, para mí se murió con esa pena de pensar que la gran obra se iba al traste. Bueno, pero a ustedes no les quede pena porque todavía nos queda reino y reinas. Sí, sí, sí. Nos queda por lo menos una. Por lo menos una para la que queda emplazada. No tengo hoy más minutos que para darle las gracias. Muchísimas gracias, doña Margarita. La verdad es que es un lujazo toda esta serie de programas. Hay que ver lo que estamos aprendiendo. Se lo agradezco de verdad. Y también a ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Son ustedes, bueno, pues la razón de este programa. Así es que no nos queda otra que ponernos a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.